Imagina que dos civilizaciones separadas por océanos, lenguas y siglos compartieran la misma visión del fin del mundo. ¿Coincidencia o advertencia olvidada? En las cumbres heladas de los Andes, los antiguos incas hablaban del fin, de los tiempos, de una era de oscuridad, fuego y destrucción que anunciaría el regreso de un dios olvidado. Mientras tanto, a miles de kilómetros, un anciano exiliado en la isla de Patmos escribía el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan. Bestias con múltiples cabezas, cielos en llamas, trompetas que anuncian el juicio final. ¿Y si te dijera que los incas también hablaron de trompetas celestiales, que sus dioses castigaban al hombre con fuego y oscuridad, y que esperaban el regreso de un Salvador que restauraría el equilibrio perdido? Este documental no es solo una comparación, es una exploración profunda en los símbolos ocultos, las profecías paralelas y los secretos que la historia oficial nunca quiso unir. Prepárate para descubrir conexiones que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el Apocalipsis. Y sobre los incas, porque tal vez, solo tal vez, ambos estaban describiendo el mismo destino final, con diferentes nombres. 1. El Apocalipsis según el libro de Juan. ¿Qué dice realmente? Pocos textos han provocado más temor, interpretaciones y fascinación que el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan. Escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, esta obra es un torrente de visiones proféticas, simbolismo denso y advertencias para toda la humanidad. Relata un futuro donde el mundo es juzgado por sus pecados. 7. Sellos son abiertos, 7 trompetas suenan, y 7 copas desatan catástrofes sobre la tierra. Bestias surgen del abismo, un dragón se alza contra el cielo, y la humanidad enfrenta una purificación ardiente. Pero también habla de redención, de un cordero que vence a las fuerzas del mal, de una Jerusalén celestial descendiendo sobre un mundo renovado. Lo curioso no es solo la riqueza simbólica del Apocalipsis, sino cómo esos símbolos han encontrado eco en culturas que, en teoría, nunca conocieron a Juan ni su visión. En particular, los incas, separados por el tiempo y el océano, parecen compartir ciertos elementos clave: destrucción universal, seres celestiales, castigos divinos y un renacer posterior. Es posible que la humanidad, en distintos rincones del planeta, haya recibido advertencias similares a través de visiones o tradiciones orales, o estamos simplemente viendo lo que queremos ver en medio de un texto tan enigmático. Sea como sea, el Apocalipsis no es solo un final, es también un espejo de nuestras peores pesadillas y nuestras más desesperadas esperanzas. Y como veremos, no fue exclusivo de los cristianos. 2. La cosmovisión inca del tiempo y el fin del mundo. Para los incas, el tiempo no era una línea recta, era un ciclo eterno, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en un eterno retorno. No concebían un inicio absoluto ni un final definitivo, sino eras que nacían, se desarrollaban y colapsaban para dar paso a nuevas formas de existencia. Esta visión cíclica estaba profundamente conectada con sus dioses y con el equilibrio natural. Cuando ese equilibrio se rompía, por guerras, abusos, desórdenes cósmicos o conductas humanas, el mundo podía ser reiniciado, no como castigo, sino como parte de un gran diseño espiritual. Los incas creían que la humanidad había sido destruida y recreada varias veces. Estas eras eran conocidas como soles o edades del mundo, y cada una terminaba con un cataclismo. Diluvios, oscuridad, terremotos, un concepto que, sorprendentemente, recuerda al Apocalipsis de Juan, donde los jinetes, las copas y las trompetas anuncian destrucciones parciales que culminan en una renovación. Pero en los Andes, este fin no era solo físico, era también moral. Si la comunidad Aylú se desviaba del camino correcto, si se rompía el Aini, la reciprocidad sagrada, entonces el cosmos respondía, con hambre, enfermedad
o incluso la caída del imperio. ¿Podría esto interpretarse como un juicio divino, al estilo cristiano? ¿O era simplemente la expresión de una sabiduría ancestral sobre el equilibrio universal? Lo cierto es que para los incas, el fin del mundo no era un final absoluto, sino un necesario renacer. 3. Viracocha y el gran diluvio. Un dios destructor y creador. En la cima del panteón incaico se alzaba una figura enigmática, poderosa y ambivalente. Viracocha. No era solo un dios creador, también era el portador del juicio, el que traía el caos antes de la renovación. Según las leyendas, fue él quien dio forma al mundo, modelando a los primeros seres humanos de barro, pero también fue quien, decepcionado por su creación, los destruyó mediante un gran diluvio. Este relato tiene ecos inquietantes del relato bíblico de Noé. Ambos dioses, el cristiano y el andino, envían un castigo acuático a un mundo que se ha corrompido. Ambos conservan a ciertos sobrevivientes para reiniciar la civilización. Y en ambos casos, ese acto de destrucción no es definitivo, sino transformador. Viracocha no desaparece tras la catástrofe. Camina sobre las aguas, viaja por la costa del Pacífico y desaparece misteriosamente por el océano. Prometiendo algún día regresar, su figura tiene una dimensión mesiánica. Creador, redentor y juez, todo en uno. ¿No recuerda esto al Cristo del Apocalipsis que regresa con poder para juzgar a vivos y muertos? Más allá de la coincidencia superficial, lo verdaderamente inquietante es que este mito estaba profundamente arraigado en la memoria oral de los pueblos andinos mucho antes de la llegada de los españoles. No fue una copia, fue una visión autóctona del fin y del nuevo comienzo. Viracocha no era un dios benevolente ni vengativo, sino un ser que garantizaba el equilibrio cósmico. Y cuando ese equilibrio se perdía, su ira se manifestaba en agua, fuego o silencio. Estaba el Apocalipsis ya escrito en los Andes, antes de que llegara la cruz. 4. El mito del cuarto sol. El día en que el cielo se apagó. Según las tradiciones andinas preincaicas, la humanidad ha vivido bajo diferentes soles, cada uno representando una era cósmica. Estas eras no eran solo divisiones temporales, sino momentos en que los dioses decidían reiniciar la creación. El mito del cuarto sol habla de una de esas transiciones y de cómo terminó en oscuridad total. Se cuenta que durante esa era, los hombres vivían sin respeto por los dioses ni por la tierra. Habían olvidado la reciprocidad, la gratitud y el orden cósmico. Entonces, los dioses retiraron la luz. El sol desapareció por completo del cielo. Y por días enteros, reinó una noche total. Este evento, para muchos cronistas, no era solo simbólico. Algunos sugieren que se trató de un eclipse solar total, quizá uno de gran duración y magnitud. Otros lo interpretan como una referencia metafórica a un colapso espiritual y moral. Lo que fascina es su semejanza con las profecías del Apocalipsis. En el texto de Juan, también se habla de un momento en que el sol se oscurecerá, la luna se tornará sangre y las estrellas caerán del cielo. El paralelismo es asombroso. ¿Cómo podían los pueblos andinos prever un signo tan semejante al juicio final cristiano? ¿Es posible que lo que los incas llamaron el fin de un sol, los cristianos lo hayan llamado el fin del mundo? Una misma visión, con distintas palabras. 5. La serpiente emplumada y el dragón del Apocalipsis. Similitudes inquietantes. Uno de los símbolos más poderosos en las culturas precolombinas es la serpiente emplumada. Aunque más conocida en Mesoamérica como Quetzalcóatl, los Andes también albergaron versiones similares de esta figura dual: serpiente y ave, tierra y cielo, sabiduría y amenaza. Para los incas, las serpientes no eran simples reptiles. Eran símbolos de conocimiento subterráneo, conexión con el Uku Pacha, el mundo de abajo, y transformaciones espirituales. Algunas leyendas hablan de serpientes gigantes que emergían de los lagos o que custodiaban secretos antiguos. Ahora, si nos trasladamos al Apocalipsis, encontramos una criatura igualmente poderosa:
el gran dragón rojo, con múltiples cabezas, coronas y colas que arrastran estrellas. Es la representación máxima del mal, el caos y la rebelión contra lo divino. Ambas figuras son reptiles gigantescos vinculados al poder cósmico. Ambas descienden o emergen desde dimensiones ocultas. Y ambas, curiosamente, marcan transiciones espirituales. ¿Casualidad? ¿O estamos ante la misma entidad reinterpretada culturalmente? En algunos códices coloniales, los frailes representaban al demonio cristiano como una especie de serpiente o dragón alado, con similitudes visuales a las deidades andinas. ¿Fue esto un intento de adaptar la simbología local a la doctrina europea o de encubrir conexiones más profundas? La figura de la serpiente que asciende a los cielos o que cae del cielo recuerda también a Lucifer, el ángel caído, y al mismo tiempo a la serpiente que ofreció el conocimiento prohibido en el Edén. ¿Y si la serpiente andina no fuera el mal, sino un saber que fue castigado por ser revelado? 6. Las visiones de Pachacútec. ¿Profecías imperiales o místicas? Pachacútec no fue solo un conquistador, fue el gran reformador del Tahuantinsuyo, el visionario que transformó un pequeño reino de montaña en un imperio sagrado. Pero su ascenso al poder, según las crónicas, estuvo marcado por visiones y señales celestiales. Se dice que antes de una gran batalla, Pachacútec vio en el cielo un disco solar que hablaba, una aparición que lo bendecía como elegido de los dioses. Esta visión no solo lo legitimó ante su pueblo, sino que marcó su vida con un destino profético. Ordenó rediseñar la ciudad del Cusco con alineaciones astronómicas, construyó templos dedicados al sol y al trueno, y creó rituales que parecían más propios de una religión cósmica que de un simple culto estatal. Él no gobernaba, canalizaba un mandato superior. Curiosamente, las visiones místicas de Pachacútec coinciden con relatos de profetas bíblicos, como Juan en el Apocalipsis. Ambos reciben mensajes del cielo. Ambos transforman realidades. Ambos marcan el inicio de un nuevo orden. Algunos estudiosos creen que Pachacútec se veía a sí mismo como el intermediario entre los dioses y la humanidad. Otros lo llaman un místico camuflado de emperador. ¿Y si sus visiones fueron más que delirios de poder? ¿Y si realmente percibió un mensaje del más allá? Lo más perturbador es que sus reformas parecían prepararse para algo, como si supiera que el tiempo estaba por terminar. 7. Señales celestiales, eclipses, cometas y la caída del Tahuantinsuyo. En la víspera del colapso del Imperio Inca, el cielo pareció convertirse en un mensajero del destino. Eclipses totales, cometas ardientes y fenómenos inexplicables aterrorizaron a sacerdotes y campesinos por igual. Para los incas, estos no eran simples eventos astronómicos, eran señales divinas. En 1532, poco antes de la captura del emperador Atahualpa por Francisco Pizarro, un eclipse solar oscureció el cielo. En la cosmovisión andina, esto era un presagio nefasto, un desequilibrio entre el sol, Inti, y la tierra. Un mal augurio que solo podía significar guerra, traición o muerte imperial. Ese mismo año, varios cronistas españoles reportaron haber visto luces en el cielo, meteoros y un extraño cometa. Los amautas, sabios del Tahuantinsuyo, interpretaron estos signos como un castigo de los dioses por los conflictos internos. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, la ruptura del orden. ¿No recuerda esto a las señales apocalípticas del libro de Juan? Donde el sol se oscurece, las estrellas caen del cielo y los cielos se enrollan como un pergamino. ¿Y si estos eventos, lejos de ser meras coincidencias, fueron realmente vividos por los incas como el cumplimiento de su propio apocalipsis? Para ellos, la llegada de los españoles no fue una conquista, fue el día del juicio, anunciado desde lo alto. 8. La llegada de los hombres barbados, la profecía del fin. En las leyendas quechuas previas a la conquista, ya se hablaba de hombres barbados que vendrían del este, trayendo consigo el fin de una era. Estas profecías, recopiladas por cronistas como Pedro Sarmiento de Gamboa, hablaban de visitantes con piel clara,
armaduras brillantes y armas que escupían fuego. Cuando los españoles desembarcaron en las costas del Tahuantinsuyo, muchos pueblos creyeron que se trataba del retorno de Viracocha, pero pronto se dieron cuenta de que no venían a restaurar el equilibrio, sino a romperlo. Lo más inquietante es cómo estos relatos preexistentes parecían anticipar la catástrofe espiritual y social que estaba por llegar. Algunos incluso afirmaban que ya se sabía que el imperio duraría solo ciertos ciclos antes de su fin, y que ese fin llegaría con el extranjero. El Apocalipsis de Juan también narra la llegada de seres extraordinarios, portadores de juicio, fuego y destrucción. Podemos ver a los conquistadores como esos jinetes modernos, ejecutores de un destino escrito en otro idioma, pero temido desde tiempos ancestrales. Tal vez los incas no fueron simplemente víctimas de un imperio codicioso. Tal vez ya sabían que el final venía galopando desde el horizonte, solo que nadie pudo evitarlo. La historia no se repite, pero a veces rima, y en los Andes esa rima fue fatal. 9. Guamán Poma y los códices perdidos, símbolos apocalípticos en los Andes. Felipe Guamán Poma de Ayala fue más que un cronista indígena. Fue un testigo traumado por el fin de su mundo. Su obra monumental, Nueva Corónica y Buen Gobierno, no es solo una denuncia. Es también un códice lleno de mensajes ocultos, símbolos esotéricos y referencias que recuerdan al Apocalipsis. En sus ilustraciones aparecen ángeles trompetistas, cielos en llamas, serpientes demoníacas y figuras que podrían representar al anticristo. Todo esto mezclado con imágenes del virreinato, curas corruptos y emperadores destronados. ¿Era Guamán Poma un profeta andino? ¿O estaba usando el lenguaje cristiano para denunciar la destrucción del mundo incaico como un verdadero fin de los tiempos? Algunos expertos sostienen que en sus dibujos hay mensajes cifrados, como si estuviera hablando tanto a los opresores españoles como a los descendientes de los incas, diciéndoles que el juicio ya había ocurrido y que aún vendría otro. La combinación de simbología católica y cosmovisión andina en 1900, sus textos crea una narrativa única, donde el Apocalipsis no es futuro, sino pasado vivido. Y lo que queda es un eco de advertencia. Los códices de Guamán Poma no solo cuentan una historia, la susurran, como un eco que nos dice: el fin ya vino, y nadie lo escuchó. 10. El Inti y el Cordero. Paralelismos solares entre incas y cristianos. Para los incas, Inti, el dios Sol, no era solo fuente de vida, era el centro del universo, el dador de justicia, el ojo vigilante del orden moral. El emperador era su hijo, su representante en la tierra. El sol no iluminaba por azar, lo hacía como parte de un pacto divino con su pueblo. En el Apocalipsis de Juan aparece una figura igualmente central, el Cordero, símbolo de Cristo, quien recibe el libro sellado y es digno de abrir los misterios del fin del mundo. Él también es una figura de justicia, sacrificio y restauración. Ambos, el sol inca y el cordero cristiano, son agentes del equilibrio universal. Pero lo más asombroso es que muchas de las características de Inti coinciden con las del Cristo solar que emerge en el Apocalipsis. Ambos están rodeados de gloria, ambos son temidos y venerados. Ambos emiten luz que purifica y condena. En algunas iglesias coloniales andinas, los misioneros representaron a Cristo con un halo radiante similar al Inti, una fusión que no era coincidencia, sino una herramienta de conversión. Pero, ¿y si en realidad estaban reconociendo que los dos símbolos compartían un origen común más antiguo? ¿Y si tanto el Inti como el Cordero son manifestaciones culturales de una misma idea cósmica, la luz que juzga, que salva o que consume? 11. La cruz andina, conexión entre los chacana y la cruz cristiana. La chacana, también conocida como la cruz andina, es uno de los símbolos más antiguos y enigmáticos del mundo incaico. De forma escalonada representa a los tres mundos andinos: el Hanan Pacha, el mundo de arriba; el Kai Pacha, el mundo terrenal; y el Uku Pacha, el inframundo. En su centro, el ojo del universo,
el punto de conexión entre todo lo que existe. Curiosamente, la forma básica de la chacana recuerda a la cruz cristiana, y no pocos estudiosos han señalado que esta similitud fue aprovechada por los evangelizadores para facilitar la conversión de los pueblos andinos. Pero, ¿fue solo una coincidencia visual o hay algo más profundo? La chacana también simbolizaba los 4 puntos cardinales, los ciclos del tiempo y el equilibrio entre los mundos. En ella se reflejaba la estructura del cosmos, del mismo modo que la cruz cristiana se convirtió en un mapa espiritual, del sacrificio, la salvación y el juicio. Ambas además aparecen en contextos apocalípticos, la cruz como símbolo del retorno glorioso de Cristo, y la chacana como portal entre mundos en épocas de cambio. Podríamos estar ante un lenguaje universal de los pueblos para representar lo divino, lo eterno y lo que trasciende la muerte. Una geometría sagrada que une culturas separadas, pero conectadas por un mismo temor al fin. 12. El juicio final inca. Castigos en la vida y después de la muerte. En la religión incaica no existía el concepto de infierno eterno, pero sí el de consecuencias espirituales tras la muerte. El alma del difunto atravesaba un juicio según su comportamiento en vida, muy similar a las visiones apocalípticas de juicio que encontramos en el cristianismo. Quienes vivían en armonía con los principios del Aini, reciprocidad, la justicia y el respeto a los dioses, accedían al Hanan Pacha, el mundo superior lleno de luz y abundancia. Pero los egoístas, los traidores, los injustos, eran enviados a Luku Pacha, un reino oscuro y frío, sin retorno inmediato. No se trataba de castigos físicos eternos, sino de desequilibrios cósmicos que el alma debía afrontar hasta que pudiera restaurar su armonía. Aún así, el temor a este juicio era real. Los rituales funerarios buscaban acompañar al alma y asegurar su destino favorable. Este juicio no ocurría solo después de la muerte, también se manifestaba durante la vida en forma de desgracias, enfermedades o fenómenos naturales adversos. Si el pueblo sufría, era porque había roto el orden. El Apocalipsis de Juan habla también de un gran juicio, con libros abiertos, donde cada alma es evaluada. Lo curioso es que ambas culturas ponen un fuerte énfasis en la ética del equilibrio. No se trata solo de fe, sino de conducta. Y si el juicio final fuera, en ambas tradiciones, una advertencia sobre cómo vivimos más que sobre cómo morimos. 13. El Capac Ñan como camino sagrado hacia la redención. El Capac Ñan, también conocido como el Gran Camino Inca, no era solo una red de rutas para la administración del imperio. Era un símbolo espiritual, un eje de conexión entre el cuerpo físico del Tahuantinsuyo y su alma cósmica. Por sus senderos no solo caminaban ejércitos y comerciantes, también peregrinos, mensajeros sagrados y chasquis con ofrendas. A los dioses, el camino unía lugares de poder llamados huacas con templos, montañas sagradas y centros ceremoniales. Cada tramo era un viaje ritual, una transformación interna, un acto de purificación. En la visión del fin del mundo, el Capac Ñan cobraba un significado aún más profundo. Era el camino del retorno, del reencuentro con el equilibrio. Perdido. En tiempos de crisis, muchos pueblos creían que seguir este sendero era una forma de buscar redención, o al menos comprensión ante el caos. El Apocalipsis de Juan también habla de caminos, senderos abiertos por ángeles y multitudes que atraviesan el desierto en busca de la salvación. Es posible que la ruta sagrada de los incas y los caminos espirituales del cristianismo fueran expresiones paralelas de un mismo anhelo, escapar del juicio y alcanzar la luz. Hoy, muchas partes del Capac Ñan están abandonadas, pero hay quienes creen que, cuando el fin se acerque, esos caminos volverán a ser recorridos, no por turistas, sino por almas que buscan reencontrarse con el mundo que fue y el que vendrá. 14. El Templo del Sol y las 7 puertas al más allá. El Coricancha, o Templo del Sol en Cusco, fue el corazón espiritual del imperio inca. Un recinto donde el tiempo, la luz y los dioses se unían en un solo espacio.
Pero pocos saben que, según las leyendas, en su interior existían 7 puertas simbólicas, alineadas con fenómenos solares y caminos espirituales. Estas puertas no eran simplemente accesos físicos, representaban transiciones entre mundos, desde lo terrenal hacia lo divino, desde lo humano hacia lo eterno. El número 7 no es casual. En muchas culturas representa la totalidad, la plenitud, el ciclo completo. En el Apocalipsis, el número 7 también domina la narrativa. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Cada uno marcando una fase del juicio y la revelación. ¿Cómo es posible que una civilización aislada, como la Inca, diera el mismo valor simbólico a este número? Algunos investigadores creen que el Coricancha no solo era un templo, sino un observatorio espiritual, que las 7 puertas eran metáforas de pruebas iniciáticas que el alma debía atravesar, como los sellos del Apocalipsis, cada uno liberando una verdad o una prueba. Era el templo del sol un mapa del alma humana, una guía hacia la liberación tras la destrucción. Lo cierto es que sus piedras aún vibran con un misterio que el tiempo no ha podido apagar. 15. Las trompetas del cielo. Sonidos inexplicables en la mitología andina. En muchas leyendas andinas se habla de sonidos misteriosos en el cielo. Trompetas, lamentos metálicos, estallidos sin origen visible. Sonidos que, según los sabios antiguos, precedían grandes desgracias, terremotos, hambrunas, guerras o la muerte de un inca. Estos relatos han sido recogidos en la tradición oral por siglos y se repiten con variaciones desde Colombia hasta Chile. ¿Qué eran esas trompetas celestiales? ¿Eventos naturales mal interpretados? ¿O manifestaciones de un plano invisible para nosotros? En el Apocalipsis de Juan, las 7 trompetas son señales directas del juicio de Dios. Cada una anuncia una catástrofe, una plaga, una revelación. El paralelismo es estremecedor. Hoy en día, hay reportes modernos de sky trumpets, sonidos inexplicables que se escuchan en cielos despejados sin fuente aparente. Algunos los descartan como fraudes, otros como resonancias geológicas, pero los pueblos indígenas los reconocen al instante. Son los mismos sonidos que narraban sus abuelos, las trompetas del fin. Estamos escuchando ahora lo que los incas oyeron siglos atrás. Y si esos sonidos no son del cielo físico, sino de una dimensión espiritual que se filtra cuando el equilibrio está por romperse. Las trompetas siguen sonando, solo que ya no las tememos. Y quizás ese sea el verdadero peligro. 16. El renacer tras la destrucción. La profecía de un nuevo mundo, a diferencia de las visiones apocalípticas occidentales, donde el fin del mundo puede implicar una condena eterna. La cosmovisión andina contemplaba el renacimiento tras la catástrofe. Para los incas, cada ciclo que terminaba no lo hacía en absoluto, sino como parte de una regeneración cósmica. Cuando una era colapsaba por la pérdida del equilibrio, ya fuera con fuego, agua o tinieblas, los dioses no destruían por venganza, sino por necesidad, para limpiar el camino a una nueva humanidad, más justa, más consciente. Esta creencia en un nuevo mundo también está presente en el Apocalipsis de Juan. Tras el juicio y las plagas, llega la promesa de la Nueva Jerusalén, una ciudad luminosa donde no hay dolor, ni muerte, ni lágrimas, solo paz. Los incas hablaban de algo similar, un tiempo futuro en el que los dioses regresarían y el mundo se reordenaría. Algunos mitos narran la venida de un inca redentor, un ser sagrado que devolverá el Aini y reconstruirá el Tahuantinsuyo espiritual. Y si ambas culturas no solo compartían una visión del fin, sino también de la esperanza. Quizás el verdadero mensaje del Apocalipsis, tanto en los Andes como en Patmos, no sea el castigo, sino la posibilidad de empezar otra vez. 17. Las crónicas españolas y su reinterpretación de las profecías incas. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Tahuantinsuyo,
encontraron no solo oro y poder político, sino también una cultura profundamente espiritual, llena de símbolos, rituales y profecías. Muchos frailes e historiadores comenzaron a recopilar estas creencias, pero no siempre con intenciones puramente documentales. Autores como Cristóbal de Molina, Pedro Sarmiento de Gamboa y José de Acosta reinterpretaron las visiones andinas a través de sus propias lentes cristianas. Vieron en Viracocha una figura parecida a Dios Padre, en Pachacútec un Moisés andino, y en las profecías del retorno del Inca una herejía disfrazada de esperanza. Algunos llegaron a afirmar que los incas, en su ignorancia, ya conocían la historia de Adán y Eva, el diluvio o el apocalipsis, solo que lo decían con otras palabras. Esta interpretación sirvió a la Iglesia para justificar la conversión. Si ellos ya sabían, solo era necesario corregir su fe. Pero, ¿qué se perdió en esa reinterpretación? ¿Qué significados originales fueron borrados, silenciados o tergiversados? Las crónicas coloniales son una fuente invaluable, pero también un filtro, un espejo que refleja tanto lo que vieron como lo que quisieron ver, y quizás en su esfuerzo por adaptar las profecías andinas al canon cristiano, dejaron pistas de una verdad más antigua y más inquietante, porque si los incas hablaban del fin del mundo, ¿por qué los conquistadores temieron tanto sus palabras? 18. Los dioses andinos y los jinetes del Apocalipsis. 4 jinetes cabalgan al comienzo del Apocalipsis. Cada uno trae consigo un desastre, conquista, guerra, hambre y muerte. Son arquetipos del caos, símbolos del juicio inminente. Pero ¿sabías que en la mitología andina existen deidades que representan estas mismas fuerzas? Illapa, el dios del rayo, traía la guerra y los truenos. Supay, señor de Lucu Pacha, gobernaba la muerte y los espíritus del inframundo. Pachamama, cuando era descuidada o abusada, desataba hambrunas y sequías. Y Viracocha, aunque creador, también era portador de destrucción. Estos no eran demonios, eran fuerzas necesarias del equilibrio. Sin ellas la vida no se regeneraba. Lo perturbador es cómo estas deidades se alinean con las funciones simbólicas de los jinetes bíblicos. ¿Acaso los incas también esperaban un ciclo de castigos para purificar el mundo? Hay relatos que describen a estos dioses apareciendo en tiempos de caos, causando terror, pero también enseñando. ¿Y si los jinetes del Apocalipsis no fueran entidades ajenas a nuestra cultura, sino manifestaciones arquetípicas que todas las civilizaciones han visto bajo distintos nombres? Quizás el juicio no viene de fuera, sino desde lo más profundo de nuestro miedo colectivo. Y en ese sentido, los dioses andinos y los jinetes cristianos no son enemigos, sino heraldos del mismo final. 19. El Hanan Pacha y la Nueva Jerusalén. 2 cielos prometidos. Para los incas, el Hanan Pacha era el mundo superior, el lugar donde habitaban los dioses, los espíritus puros y los ancestros justos. No era un cielo abstracto, sino un espacio real, celestial y tangible, al que se podía acceder tras una vida virtuosa o mediante ritos iniciáticos. El Apocalipsis de Juan también promete una morada sagrada, la Nueva Jerusalén, una ciudad que desciende del cielo, brillante como el oro, adornada con piedras preciosas, sin noche ni dolor. Un espacio perfecto reservado para los justos. Ambos destinos tienen algo en común. Representan la restauración del orden cósmico, no solo como recompensa, sino como parte de una limpieza espiritual tras el caos. En ambas cosmovisiones, este cielo prometido es el fin de un camino doloroso, pero también el principio de una nueva existencia. Los incas no esperaban flotar entre nubes, esperaban regresar al ciclo armónico de la naturaleza, al seno de los dioses, en un estado de plenitud que solo el Hanan Pacha podía ofrecer. Y si la Nueva Jerusalén y el Hanan Pacha fueran visiones diferentes de la misma meta espiritual, un recordatorio de que tras el juicio siempre hay una promesa, y que esa promesa es lo único que mantiene viva la esperanza. 20. Los guardianes del fin, huacas que vigilan la eternidad. A lo largo del Tahuantinsuyo,
los incas erigieron miles de huacas, rocas sagradas, montañas, cuevas, manantiales y construcciones que eran consideradas moradas de espíritus o puntos de conexión con lo divino. Pero algunas huacas no solo protegían lugares, protegían secretos. Según relatos recogidos por cronistas y en la tradición oral, ciertas huacas eran vistas como guardianes del fin, estructuras que solo revelarían su verdadero propósito cuando el equilibrio del mundo estuviera a punto de colapsar. Una de las más misteriosas es la puerta de Amaru Muru en Puno, una losa de piedra con forma de portal que, según las leyendas, se abrirá cuando el mundo entre en su última era. Una versión andina del portal apocalíptico. En el Apocalipsis también se habla de portales abiertos en el cielo, de puertas que dan paso a la revelación, a los jinetes, a los ángeles. El paralelismo es inquietante. ¿Y si las huacas no fueran solo lugares de culto? ¿Y si fueran mecanismos espirituales esperando activarse cuando el ciclo llegue a su fin? Quizás ya han comenzado a despertar. Quizás sus secretos están siendo susurrados, pero no todos tienen oídos para escucharlos. 21. El símbolo del ojo y la visión profética en ambas culturas. El ojo que todo lo ve es un símbolo que aparece en muchas culturas. Pero en los Andes, este símbolo no era un simple ornamento. Representaba la visión sagrada, el conocimiento divino y la vigilancia eterna de los dioses sobre la humanidad. En textiles, cerámicas y murales se hallan representaciones de ojos abiertos en contextos rituales. Algunos vinculados al Inti, otros al jaguar o incluso al cóndor, criaturas asociadas a la visión desde lo alto. El ojo no era solo observación, era juicio. En el Apocalipsis de Juan, la figura del Cordero está rodeada por seres llenos de ojos, y los 7 espíritus de Dios son descritos como ojos que recorren toda la tierra. Una imagen que transmite lo mismo: vigilancia, conciencia absoluta y preparación para el juicio. ¿Acaso ambas culturas intuían que el conocimiento último venía con la capacidad de ver más allá? De mirar el alma, no solo el cuerpo. Para los incas ver era un acto sagrado, y quienes poseían la mirada interior eran capaces de recibir mensajes del otro mundo, visiones del futuro, advertencias del fin. ¿Y si ese ojo sigue abierto, observándonos, esperando el momento justo para revelarnos lo que viene después del silencio? 22. La serpiente doble y el ADN espiritual del universo. En el arte ritual y la iconografía andina aparece frecuentemente una imagen poderosa y enigmática: la serpiente doble. 2 cuerpos entrelazados, simétricos, en movimiento constante. Esta figura, presente en textiles, cerámicas y muros, no es meramente decorativa. Representa la dualidad sagrada del universo. Simboliza el equilibrio entre opuestos: vida y muerte, cielo y tierra, masculino y femenino. Pero también es un reflejo del camino de la energía espiritual a través del cuerpo humano. Un concepto que hoy algunos comparan con el ADN, la espiral de la vida. En el Apocalipsis, la serpiente antigua, identificada con el diablo, también tiene un rol central. Pero a diferencia de la cosmovisión andina, en la tradición cristiana, se la demoniza. Sin embargo, en ambos casos, la serpiente representa poder profundo, conocimiento, transformación, y si estas serpientes dobles fueran representaciones simbólicas de una sabiduría universal, que las culturas ancestrales codificaron en imágenes porque no podían expresarla con palabras, para los incas, la serpiente no era enemiga. Era guía del Uku Pacha, el inframundo. Era quien mostraba el camino oculto hacia el renacimiento. Quizás esa figura que aparece tan repetida nos esté diciendo algo sobre los ciclos del tiempo o sobre la estructura secreta del alma humana. Y si la destrucción es inminente, puede que la serpiente doble aún nos muestre cómo sobrevivir. Juan 23. Las montañas sagradas y el fin de los tiempos. En la cordillera de los Andes, las montañas no eran simples formaciones geográficas. Eran apus, espíritus tutelares vivos, protectores del territorio
y mensajeros de los chuntos dioses. Cada comunidad veneraba su montaña sagrada como un ser ancestral que observaba, protegía y castigaba. En tiempos de desastres o desequilibrio, se decía que los apus despertaban, provocaban avalanchas, bloqueaban caminos o desaparecían en la neblina. En ciertas leyendas, se profetizaba que cuando los apus se quebraran, el mundo llegaría a su fin. ¿No es esta una visión similar a la del Apocalipsis, donde las montañas se moverán, se partirán y se ocultarán ante el rostro del juicio? Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas, dice el texto bíblico. Los incas temían ese día, no solo por lo físico, sino porque la ruptura de los apus significaba la desconexión con lo divino. Y hay algo más perturbador. En los últimos años, muchas montañas sagradas de los Andes han comenzado a perder su nieve milenaria, víctimas del calentamiento global. Algunas comunidades interpretan esto no como un fenómeno climático, sino como una advertencia espiritual. Y si los apus ya están enviando señales, y si el juicio no viene del cielo sino de la tierra misma. 24. Los sacrificios humanos como forma de detener el apocalipsis. Uno de los aspectos más temidos y malinterpretados de las culturas andinas es el de los sacrificios humanos. Si bien eran poco frecuentes y profundamente ritualizados, tenían un propósito sagrado: restaurar el equilibrio cósmico cuando todo parecía romperse. No se trataba de violencia gratuita, sino de una entrega voluntaria, generalmente de niños puros, los llamados capacocha, para aplacar a los dioses, calmar a la Pachamama y evitar catástrofes. El sacrificio era visto como una forma extrema de Agni, reciprocidad máxima con el universo. En el Apocalipsis, aunque no se habla directamente de sacrificios humanos como solución, sí aparece el concepto de martirio, de justos que entregan su vida y lavan sus ropas en la sangre del Cordero. También ellos son presentados como un precio espiritual ante el juicio. Ambas culturas entienden que la sangre tiene un poder simbólico, capaz de purificar, redimir o detener el avance del caos. ¿Y si esos sacrificios no fueran solo actos arcaicos? ¿Y si fueran rituales de contención frente a una energía inminente? Hoy los vemos con horror, pero en su tiempo eran la última esperanza, el intento desesperado por frenar el apocalipsis, con carne, con fe y con dolor. 25. El oro inca y el fuego purificador. ¿Elementos de juicio divino? El oro no era solo riqueza para los incas, era la sangre del sol, un elemento sagrado que conectaba a los hombres con el dios Inti. Estaba reservado para templos, rituales y objetos de poder. No era moneda, era símbolo. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, vieron en ese oro no espiritualidad sino ganancia. Lo fundieron, lo profanaron, lo convirtieron en instrumento de conquista. Fue entonces cuando empezó el verdadero juicio. Muchos sacerdotes andinos dijeron que el oro derramado provocaría la ira de los dioses, que el fuego de los invasores era solo una antesala del fuego divino que purificaría el mundo. En el Pimociento, Apocalipsis, el fuego es uno de los elementos centrales del juicio final. La tierra arde, las estrellas caen como antorchas, y los impíos son arrojados al lago de fuego. Y si el oro inca, al ser mancillado, activó un ciclo de destrucción, y si el fuego que lo fundió desató fuerzas dormidas, espíritus que protegían el equilibrio. Lo cierto es que desde la profanación de sus templos, el Tahuantinsuyo jamás volvió a ser el mismo. Fue como si el corazón del sol hubiera sido arrancado. Tal vez no era solo metal, tal vez era un sello, y al romperlo, liberaron el juicio. 26. Mensajes secretos en textiles y quipus, una cuenta regresiva olvidada. Los quipus eran mucho más que herramientas contables. Según algunas teorías, también eran dispositivos narrativos y mnemotécnicos, capaces de guardar historias, genealogías y profecías. Ciertas combinaciones de colores, nudos y distancias podrían haber sido códigos para transmitir mensajes sagrados. Algunos estudiosos creen que existían quipus proféticos, destinados solo a los amautas y sacerdotes.
De igual manera, los textiles ceremoniales estaban cargados de símbolos que no solo representaban el mundo físico, sino también el espiritual. Soles, serpientes, ojos, estrellas y patrones geométricos se repetían en secuencias precisas, como si fueran parte de un lenguaje cósmico. ¿Es posible que en ellos se escondiera una cuenta regresiva hacia un momento crítico? Un calendario del fin. En el Apocalipsis también hay un libro sellado, solo legible por el Cordero, un texto que revela el destino del mundo. ¿Y si los quipus fueran su equivalente andino? Muchos fueron destruidos por los conquistadores, otros ocultados, pero algunos aún sobreviven, sin ser comprendidos del todo. ¿Y si lo que está escrito en esos nudos aún no ha sido leído? ¿Y si el mensaje sigue ahí esperando ojos capaces de entenderlo antes de que sea demasiado tarde? 27. Los Andes como eje del mundo, la geografía sagrada del fin. Para los incas, los Andes no eran solo montañas, eran la columna vertebral del mundo, un eje sagrado que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo. En 1900, esta cordillera se construyó el Tahuantinsuyo no solo por razones políticas, sino espirituales. Cusco, capital del imperio, era considerado el ombligo del mundo. Desde ahí partían los caminos sagrados, los rituales, las líneas astronómicas. El paisaje entero era un mapa místico. ¿Y si los incas sabían que su territorio no era común? ¿Y si entendían que los Andes funcionaban como una especie de amplificador cósmico, donde las energías universales se concentraban? En el Apocalipsis también se menciona a un lugar central, una Jerusalén celestial que marca el nuevo comienzo. Ambas culturas ubican en un punto geográfico el corazón del destino humano. Algunas teorías modernas proponen que los Andes son parte de una red planetaria de energía, una grilla donde se alinean otros centros espirituales como el Himalaya o Egipto. ¿Es coincidencia que en los Andes ocurrieran tantos eventos celestes, terremotos y fenómenos inexplicables? ¿O son señales de que, cuando el ciclo se cierre, este eje volverá a activarse? Los antiguos ya lo sabían. Los Andes no eran un escenario, eran el altar. 28. El mito del Incarrí y su resurrección prometida. Entre los mitos más poderosos que sobrevivieron a la conquista se encuentra el del Incarrí, una figura mítica que representa al último inca verdadero, desmembrado por los conquistadores, pero cuyo cuerpo no murió, sino que fue enterrado en secreto para que un día resucite. Según la leyenda, cuando la cabeza de Incarrí se reúna con su cuerpo, el mundo será restaurado, el sol volverá a brillar con fuerza, el Tahuantinsuyo renacerá y los invasores desaparecerán. Es un relato de esperanza, pero también de juicio. Este mito guarda paralelismos profundos con el Apocalipsis de Juan. Allí también se habla de resurrección, del retorno glorioso de Cristo, del juicio a los impíos y del inicio de un mundo nuevo. Ambas narraciones involucran el regreso de una figura redentora que no solo salva, sino que ejecuta justicia. El Incarrí no vuelve como víctima, sino como restaurador del orden. ¿Y si ese mito no fuera solo resistencia cultural? ¿Y si fuera una profecía latente? Una advertencia de que lo que fue cortado aún vive bajo tierra, esperando su momento. Algunos creen que Incarrí es más que un símbolo. Es una energía ancestral que resurgirá cuando el mundo esté al borde del abismo. Tal vez ese momento esté más cerca de lo que pensamos. 29. Profecías andinas sobrevivientes en los pueblos quechuas. Pese a siglos de colonización, represión religiosa y silenciamiento, muchas profecías andinas sobrevivieron en los relatos de los abuelos, en las canciones, los rituales y las fiestas populares, especialmente entre los pueblos quechuas, donde la oralidad protegió lo que el papel no pudo. Se habla del retorno del Inca verdadero, de una gran purificación de la tierra, de 3 días de oscuridad y de un juicio que vendrá del cielo y del interior de la tierra. Las coincidencias con las visiones apocalípticas cristianas son inquietantes.
Algunos relatos mencionan una gran serpiente de fuego que cruzará los cielos. Otros, una lluvia de sangre o el rugido de montañas vivas. No son visiones literales, son símbolos transmitidos generación tras generación. ¿Y si estas profecías fueran más que mitos? ¿Y si fueran ecos antiguos de un conocimiento profundo sobre los ciclos de la Tierra? En muchas comunidades aún se realizan ceremonias para prepararse ante el cambio grande. No con miedo, sino con respeto, porque saben que el equilibrio debe romperse para que pueda renacer. El Apocalipsis cristiano fue escrito en Mindonesin, una isla. Las profecías quechuas se cantan en los Andes, pero ambas nos piden lo mismo: estar listos, porque cuando llegue el momento, no habrá tiempo para entender, solo para aceptar. 30. La conspiración del silencio. Cuando los sacerdotes callaron las señales, durante la colonización, muchos sacerdotes católicos que llegaron al Tahuantinsuyo quedaron profundamente impactados por las creencias andinas. Algunos vieron en ellas reflejos del cristianismo, otros peligros heréticos que debían ser erradicados. Lo que pocos saben es que hubo religiosos que descubrieron coincidencias inquietantes entre las profecías incas y las visiones del Apocalipsis, y en vez de compartirlas, las ocultaron. Cartas, informes y crónicas fueron censurados o destruidos. Algunas órdenes eclesiásticas prohibieron hablar de las visiones indígenas del fin del mundo. Se temía que al revelarlas, los pueblos andinos reclamaran su rol profético. Se instauró así una conspiración del silencio, una estrategia de olvido, donde las huellas del juicio indígena fueron enterradas bajo las doctrinas europeas. Y si parte del Apocalipsis ya se cumplió en los Andes, y si las señales fueron tan evidentes que era más conveniente callarlas, lo más perturbador es que aún hoy ciertos documentos coloniales continúan clasificados o perdidos. ¿Qué se esconde en ellos? ¿Qué conexiones temían mostrar? Quizás el verdadero Apocalipsis no sea lo que viene, sino lo que ya pasó, y nos negamos a ver. Silencio no es olvido, solo una pausa, antes del estruendo. 31. El culto al relámpago y la purificación celestial. Entre los dioses más temidos y venerados del panteón incaico estaba Illapa, el señor del trueno, el rayo y la guerra. Su presencia no era decorativa, era un mensaje, un recordatorio de que los cielos no solo dan, también castigan. El relámpago, para los incas, era purificador, quemaba lo impuro, abría caminos entre mundos y señalaba a los elegidos o a los condenados. En las crónicas, hay relatos de rayos que caen sobre templos, montañas o líderes, interpretados como juicios directos de los dioses. En el Apocalipsis, también el cielo se rompe con truenos, relámpagos y terremotos. La voz de Dios se expresa con estruendos, el fuego cae, la tierra tiembla. Ambas culturas comprendían que el rayo no es solo un fenómeno físico, es un lenguaje espiritual, un símbolo de justicia que llega desde lo alto, rápido, implacable, y que no puede ser desviado. ¿Y si los relámpagos que hoy ignoramos fueran aún señales, advertencias de que algo está desequilibrado? Tal vez el cielo aún intenta hablar y solo necesitamos recordar cómo escucharlo, porque cuando Illapa desciende, nada vuelve a ser igual. 32. La última ceremonia. Rituales que intentaron detener el juicio. Cuando los sabios del Tahuantinsuyo intuyeron que el fin estaba cerca, recurrieron a lo único que podía detener el colapso: los grandes rituales, ceremonias secretas, ofrendas masivas, danzas, ayunos y cantos que buscaban restablecer el Aini universal. Se dice que antes de la llegada definitiva de los españoles, en las alturas de Vilcabamba, se celebró una última gran ceremonia, una misa andina, no para rogar, sino para equilibrar, como si supieran que el juicio era inevitable. Pero aún podía atenuarse. Los cronistas mencionan rituales extraños, silencios largos y ojos llorosos mirando al cielo, que sabían que nosotros hemos olvidado. En el Apocalipsis,
También se describe una escena final donde los justos se visten de blanco y cantan, no para escapar del juicio, sino para recibirlo con dignidad. Y si los incas no intentaban evitar el fin, sino enfrentarlo con coraje sagrado, tal vez la última ceremonia no fue un acto de desesperación, sino de comprensión espiritual profunda, una despedida del mundo viejo y una bienvenida al misterio que vendría, porque a veces resistir también es un ritual. Ilama 33. Y si tenían razón, lo que las profecías incas advierten sobre nuestro presente, hemos recorrido símbolos, mitos, paralelismos y visiones. Y ahora una pregunta inevitable nos alcanza. ¿Y si los incas tenían razón? Las señales que ellos temían, cambio climático, ruptura del orden social, pérdida de lo sagrado, desequilibrio con la naturaleza, hoy son parte de nuestra vida cotidiana. El mundo, como ellos lo profetizaron, parece haber perdido su centro. El Apocalipsis nos habla de un juicio final, pero tal vez, como creían los incas, ese juicio no será instantáneo ni espectacular, sino progresivo, cotidiano, como un cáncer invisible que solo se revela cuando ya es tarde. Ellos no esperaban ángeles ni fuegos mágicos, sino el colapso del Agni, del respeto mutuo entre humanos, dioses y naturaleza. ¿No es eso precisamente lo que estamos viviendo? Y si las profecías andinas eran un mapa de advertencia no solo para su tiempo, sino para el nuestro. Este documental no busca darte respuestas cerradas, solo abrirte los ojos, porque quizás las visiones del fin no están tan lejos, ni tan muertas como creemos. Y si aún hay tiempo, será solo si aprendemos a escuchar lo que el pasado gritó entre montañas. En los ecos de las montañas, en los nudos de los quipus, en los ojos de piedra que miran desde el pasado, hay un mensaje que aún resuena. El fin no es solo un evento, es una advertencia silenciosa, un ciclo que regresa cuando el equilibrio se rompe. Los incas lo supieron, el Apocalipsis lo gritó, y hoy en medio del ruido moderno nos negamos a escuchar. Tal vez no haya un dragón rojo en los cielos, ni 7 sellos que se abran en un trono divino, pero hay señales en el clima, en el alma humana, en la violencia que parece no detenerse. Y si aún estamos a tiempo, y si entender el pasado es nuestra última oportunidad para cambiar el presente. Las profecías no existen para asustar, existen para preparar. Y si este documental te hizo sentir, pensar o dudar, entonces ya comenzaste el verdadero camino. Suscríbete para seguir explorando estos misterios olvidados. Comenta lo que crees. Comparte este video si alguna parte resonó contigo, porque mientras otros callan, aquí seguiremos preguntando, escarbando en la historia, buscando las señales antes de que sea demasiado tarde.